Hola, hola, bienvenidos al cierre de temporada. Para terminar el año como se debe y alistarnos para estar con la familia o cerrar el año como cada quien prefiera. Disfrutemos de esta charla que gana un espacio en nuestras rutinas, en nuestros podcasts favoritos y por supuesto en nuestros gustos personales. Diana, Carlos, cerremos este año prácticamente ya. El año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa y sigan ustedes con el podcast. Como siempre, muchas gracias, Caballito Virtual, por tu saludo y tu bienvenida. Coballis, hellos. Hola, ¿cómo vas? Pues, ¿qué te dijera? Aquí en el mundo del podcast, que ha sido bien interesante, bien simpático esta experiencia. Es un ejercicio que inicia de una idea, después dos personas con la misma idea y después ¡pum! Terminó en el internet. Como bonita la cosa. Haciendo ya los balances de fin de año porque no los vamos a acompañar en diciembre, los vamos a hacer desde noviembre. Entonces, mi resumen del año sería respecto al podcast eso, que fue un ejercicio bonito. Bueno, entonces entro en materia de una vez. Coballito, yo te voy a leer unas cosas y tú me vas a decir qué tienen en común. Listo. A ver si le pegamos ahí al objeto cultural del día. La máscara de Tutankamón, la muñeca Robert, el diamante Hope, el diamante amarillo Sansi, el diamante Esperanza. Oye, hay muchos diamantes. Eso estoy viendo que El zafiro de la India. son familiares del alcalde de Springfield. Uy, capaz que sí. ¿Qué se te ocurre? Muchas cosas Cuéntalas. porque son, por ejemplo, saqueos, colonialismo o decolonialismo, maldiciones. Bien, por ahí es. Sigue. Uy, es que más de maldiciones no me da, o sea, después de la maldición que viene. Quédate ahí. Ok. Objetos malditos, Coballo. Ay, qué idiota, pues Mi claro, los objeto concretaste en un objeto. cultural del Sí, día. claro. Mi objeto cultural del día son los objetos malditos. maldición, Lo que lo tenía. entendemos por objetos. Ay, maldita sea. Lo tenía. El tema de los objetos malditos lo traigo porque hay demasiada cultura popular alrededor de todo tipo. Y la agencia especial de los objetos malditos, pues naturalmente es la cultura gringa, que nos ha influenciado a través de libros y películas. Pero yo dije, venga, alguien debe haber hecho un trabajo juicioso frente a esa vaina y no solo hacer plata. Pues no encontré mucho en términos de estudios, pero sí encontré bastantes elementos de objetos malditos. Y entonces te voy a hablar de algunos y de una vez ahí me anticipo, va a haber una segunda parte de esto porque es un tema gigante. Cosa rara, tú trayendo temas que no tienen. Después de eso, voy a hablar del análisis antropológico y psicológico que se ha hecho a esos objetos malditos, que también son muy interesantes y que tienen un profundo arraigo cultural. Vamos a hablar de diferentes objetos malditos, a ver cuáles conoces, cuáles has escuchado. Tal vez el más famoso en toda esta farándula de los objetos malditos es el diamante Hope. Es un diamante azul que fue el que inspiró, de hecho, a Cameron con el corazón del océano en la famosísima película del Titanic. Pero este diamante tiene una historia de tragedias que incluyen muertes misteriosas y pues en el mundo capitalista no hay una tragedia peor que una ruina financiera. Es un diamante de la India que lo maldijeron debido a que fue robado de una estatua de un dios hindú, no se sabe cuál, 300 millones de dioses que tiene la cultura india, de tantas veces que ha pasado de mano en mano, se ha asociado con muertes inexplicables. En este momento hace parte de la colección de joyas más exclusiva del Museo Smithsoniano de Washington. El diamante tiene un peso de 45 quilates, es el diamante azul más grande del mundo, es como si fuera el objeto platónico de los objetos malditos, es hermoso, escaso, caro, tiene unas historias de nobleza, de amor, de odios alrededor. Está valorado entre 200 y 350 millones de dólares y entre los propietarios notables que lo han tenido y que han tenido algún tipo de desgracia que se puede asociar o no al bendito diamante está el rey Luis XIV, el rey Luis XVI, el señor Henry Philip Hope, Pierre Cartier y Evelyn Waugh. De los reyes ya hemos oído bastante. En cuanto a Henry Philip Hope, fue un coleccionista de origen holandés afincado en Londres. Fue uno de los herederos del banco Hope and Company, sin haber sido banquero, sino más bien un célebre coleccionista de arte y más particularmente de gemas preciosas. Los hermanos Cartier, por su parte, son unos famosos joyeros franceses, y Pierre, uno de ellos, fue quien diseñó y talló el actual engastado de diamante. Evelyn Waugh es una rica heredera irlandesa de un emporio basado en la explotación de minas y buscar oro. Este diamante Hope es el más conocido de otra serie de piedras preciosas que han sido identificadas como objetos malditos. El rubí del príncipe negro, el diamante regente, el diamante amarillo de Sansi, el zafiro púrpura de Delhi, el zafiro estrella de la India y el diamante negro Orlov. Las piedras son diferentes, pero las historias vienen siendo las mismas, son historias similares. Voy a hablar de la tumba de Tutankamón, ubicada en el Valle de los Reyes, en Egipto, es la sepultura del famosísimo niño faraón que lo descubrieron, guiño, guiño, por eso cuando hablaste de saqueo, yo puede llegar a ser, en 1922 por los amigos británicos, tiene una antigüedad de 3.300 años y dentro de la tumba se encontraron más de 5.000 objetos. La máscara de Tutankamón, que afortunadamente se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo, ha sido asociada con una maldición que afectaría exclusivamente a aquellos que lo desenterraron y lo sacaron de la cripta. En 1922, cuando el señor Howard Carter y su equipo descubrieron la tumba de Tutankamón, varias personas involucradas en la expedición
investigación murieron en muertes raras, como extrañas. Aunque la mayoría pueden explicarse por causas naturales, la máscara de Tutankamón da origen al análisis de un fenómeno que en psicología se conoce como el miedo al maleficio. Ese fenómeno hace que el mito de la maldición se propagara rápidamente y por extensión se aplicara a todas las tumbas o a todos los hallazgos egipcios. Retomando el capítulo de los espejos, hay unos espejos que están asociados como objetos malditos. El primero de ellos es el objeto del señor Bela Lugosi, el famosísimo Drácula. El señor Lugosi practicaba la clarividencia. Se decía que era capaz de recibir mensajes de los espíritus a través de objetos inanimados. Su objeto de clarividencia por excelencia era su espejo, con el cual él lograba traer esos mensajes de los espíritus. El señor Bela se muere, la casa fue comprada por un señor Frank Saletri, que fue asesinado en su casa. El espejo de Bela Lugosi se encuentra en este momento en un museo de objetos embrujados en Las Vegas, donado después de que una sobrina de Frank Saletri heredara el espejo, y la chica afirmaba que la actividad paranormal aumentó en su casa porque todo el tiempo sentía picaduras en el cuello y ver siluetas oscuras después del atardecer. Hay otro asociado a una plantación muy famosa del sur de Estados Unidos, que es la plantación de Myrtles. En esa casa ocurrieron 10 asesinatos. Empezó a surgir la tradición de cubrir los espejos con un paño después de la muerte de alguien, pero en esa casa no se hizo, y se supone que los espíritus de mujeres asesinadas circulan por la casa y el espejo se vuelve un portal de transferencia de espíritus, y las otras personas que han vivido en la casa han muerto de cosas como fiebre amarilla o por comer cosas envenenadas. Y el último de los espejos es el espejo maldito de la reina Isabel en Reino Unido. Está maldito porque todo aquel que ha intentado mirarse ha sufrido desgracias inexplicables, como accidentes y muertes repentinas. Yo digo que si uno pertenece a la nobleza lo van a perseguir las tragedias, por lo tanto el pobre espejo no tiene la culpa de nada. La muñeca Robert, famosísima del folclore estadounidense, que se encuentra en el Museo de Key West en Florida, se dice que está maldita. Fue un regalo que se le hizo a un niño que se llamaba Robert Eugene Otto. El muñeco traía mala suerte y causaba accidentes extraños. Los diferentes dueños que tuvo la muñeca afirmaron que el objeto poseía voluntad propia. Los visitantes del museo aseguran que sienten fenómenos extraños como ruidos inexplicables y sensaciones de frío cerca al bendito muñeco. Como dato curioso, esta es la historia que inspiró toda la saga de películas de terror Chucky y al menos 4 películas más, también del género del terror. Hay muchos temas de muñecos, yo creo que están alimentados por toda esa parafernalia de literatura y de guiones de películas de terror. Vamos a hablar de Leta, la muñeca. Fue descubierta en un edificio en Australia en 1972 por un señor llamado Kerry Walton. Le pusieron Leta porque el señor Kerry escuchó que la muñeca decía "Let me out" desde el baúl que la tenía contenida. Es una muñeca de madera que tiene cabello humano y tiene una edad aproximada de 200 años. Es conocida como el objeto más embrujado de Australia, y el señor Walton sigue siendo el propietario de la muñeca. El señor dice que la muñeca se mueve por la casa de manera independiente y que las plantas de los pies de la muñeca tienen marcas de desgaste. Leta tiene su propio Instagram, pueden buscarla, seguirla y lo demás. Seguirla, pero pedirle que no les siga. Sí, total. ¿Qué decía ya? Hablando del cono super mega sur, quiero hablar del Museo de Nueva Zelanda, que se llama Te Papa Tongarewa, Te Papa para abreviar para los amigos, que es el Museo Nacional del país. La mitad del nombre en maorí significa contenedor de tesoros. Tiene un conjunto importante de reliquias relacionadas con armas, máscaras, objetos extraídos de cementerios y objetos naturales de parajes extraños. Estos objetos, para los maoríes y a otros pueblos polinesios, se denominan los tapú. Dicen que de ahí proviene la palabra tabú. El tapú significa algo sagrado que debe evitarse. Violar el tapú es caer en una maldición. Los dioses te apuntan directamente con un mal yuyu y con una mala influencia, te quitan su protección y te hacen vulnerable a todo tipo de males, tanto naturales como sobrenaturales. En la cultura maorí, cuando un guerrero, un toa, muere en el campo de batalla, su espíritu entra en el instrumento de su destrucción. Imagínate la cantidad de guerras y de enfrentamientos que hubo y la cantidad de objetos que hay recogidos. Entonces el museo tiene un montón de objetos poseídos en sus trastiendas y esos objetos están en el museo y todos son considerados tapú. Es imposible no hablar de la famosísima muñeca Annabelle, de las películas que tanta plata le han sacado y que a mí no me gustó tanto. Las películas del Conjuro me parecieron muy buenas, pero la muñeca Annabelle ya me pareció muy... La historia de la muñeca Annabelle se remonta a un fenómeno de la cultura pop del siglo XX, que era la muñeca Raggedy Ann, una muñequita normalita, con pelitos rojos, con naricita bonita, y un hermanito que se llamaba Raggedy Andy. Esta muñeca se la inventó un autor de libros infantiles, el señor Johnny Gruelle. Aparecía en libros, juguetes, productos, películas de animación, tuvo una serie de televisión. En 1952, el matrimonio de los Warren fundan la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra en Connecticut. Los esposos Ed y Lorraine fueron una muy famosa pareja de investigadores paranormales. Él fue demonólogo y ella medium y clarividente. Fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica y el museo, donde contienen muchos de los objetos malditos que fueron utilizados para magia negra o se vinculaban a demonios.
Posterior a la muerte de ambos, se ha dicho que todo, o casi todo, fue una farsa de la pareja. Se encontraron con la historia de una familia donde la mamá le regaló a su hija enfermera una muñeca en 1970. Después de que la chica recibió la muñeca, Donna se llama la hija, esta empezó a moverse por el apartamento aparentemente por su cuenta. Cuando llegaba a la casa, encontraba la muñeca en una posición distinta a la que la había dejado. Donna tenía unos roomies, Angie y Lou, que no sabían nada de las travesuras del muñeco. Entonces empezaron un juego entre ellos de dónde está Raggedy Ann ahora, porque llegaban y o no la encontraban en el lugar donde la habían dejado. Empezaron a encontrar mensajes, notas, con mensajes sencillos diciendo ayúdanos, ayuda a Lou, y Lou no tenía ni idea porque él era el objeto de esos mensajes. La chica fue capaz como de ignorar a la muñeca en movimiento y los mensajes, pero hubo un momento en que la muñeca empezó a sangrar, y ahí fue cuando llamaron a un medium, y el medium determinó que la muñeca está habitada por una niña llamada Annabelle Higgins. Eso solo significaba que la muñeca ya era una señorita. Es probable, y que tenían que llevarla al médico en vez de llevarla a un medium, pero así era la vida de la salud de las mujeres hace 1000 años. La violencia ginecobstétrica y todo. El medium dijo que la niña, Annabelle Higgins, había sido asesinada y abandonada en el solar de la casa que estaba previa al edificio donde vivía Donna. Hay otro muy interesante, que es el anillo de Rodolfo Valentino, que fue una de las estrellas del cine mudo en los años 20. El hombre era italiano, llegó a Estados Unidos muy joven, buscó trabajo en Nueva York, allá no consiguió nada, se fue a vivir a la otra costa y empezó con esta carrera experimental del cine, que en ese entonces pues era una cosa como ahorita ser podcaster. Tú puedes empezar, pero no tienes ni idea dónde te va a llevar. Empezó a ascender muy rápidamente, se volvió el Latin Lover de la época y se llenó de fans y bueno, alcanzó el éxito de lo que se puede denominar de un actor en ese momento. Dicen que cuando el hombre murió, muchos de sus seguidores se suicidaron porque no valía la pena vivir en un mundo sin Valentino. O sea, el hombre tenía como un carisma y una influencia brutal en sus seguidores. Dicen que en San Francisco el hombre compró un anillo, una sortijita de oro con una piedra marrón, ojo de gato u ojo de tigre, como la conocemos aquí, en el centro. La leyenda empieza diciendo que el vendedor le dijo a Valentino que el anillo había infligido daño a los anteriores dueños y que lo comprara bajo su propio riesgo. Entonces, como el hombre hacía lo que se le da la gana, dijo, de una, yo la compro. En 1926, después de haber estrenado su película más famosa, que era El hijo del jeque, estaba en su hotel cuando el hombre sintió un dolor en el estómago. Cuando lo llevaron al hospital, pues tenía una úlcera de estómago perforada y el hombre murió una semana después de la operación. Dice la historia que llevaba el anillo cuando empezó el dolor y que no se lo quitó en todo el momento. Cuando él muere, el anillo pasa a Pola Negri, una actriz polaca que era la novia de Valentino en su momento. Cuando ella recibe el anillo, se pone muy enferma y antes de que la enfermedad se la llevara, se quita el anillo y se la regala a un amigo conocido como el Valentino de la Rabia, y el hombre murió en condiciones muy raras en 1934. Un amigo le disparó en la cara cuando tenían un arma de fuego, supuestamente que no estaba cargada o para hacer daños, y el arma se disparó y lo mató. La muerte fue considerada naturalmente un accidente. Otro amigo llamado Joe Casino hereda el anillo y a las pocas semanas es atropellado y muerto por un camión, y el anillo lo hereda su hermano. El hombre nunca usó el anillo, pero cuando un ladrón entró a su casa a robarse las cosas, se robó el anillo y a las cuadras lo cogió la policía, le disparó y lo mató. En El Señor de los Anillos se dice que el anillo busca a quien lo debe portar y escurre de quien no lo debe portar. Ahí está. Como al hombre lo recogen con todas las cosas, recuperan nuevamente, luego hacen una película biográfica de Valentino, lo hace un actor joven llamado Jack Dunn, y obviamente dentro de las cosas que tiene que usar de la utilería para parecerse a Valentino, lleva el anillo. Al hombre le da una enfermedad en la sangre y ni siquiera puede empezar el rodaje. En este momento no se sabe quién tiene el anillo. Dicen que un productor cogió varias cosas de valor y la tiene guardada en una caja de seguridad en Los Ángeles. Como les dije al comienzo, mi idea era, los objetos malditos están en todo lado. ¿Por qué? Mueche, ¿quién está haciendo tareas sobre eso y quién está averiguando eso? Y yo quiero saber. Hay muchos intereses, desde la antropología, la sociología, la historia, la psicología, todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Cómo es que los objetos se vuelven símbolos de poder, de peligro, y cómo esas historias, a pesar de la región, de la época, tienen el mismo componente por debajo. Y ese está maldito, entonces le van a pasar cosas malas. Ahí está uno de los primeros elementos que plantea la antropología, el papel de la cultura popular. Entonces tenemos películas, libros, Annabelle, Chucky, Estigma, Cujo, Viernes 13, que era solo de objetos malditos. Scooby-Doo, que bueno, después uno se da cuenta de que eran personas detrás, pero hay toda una corriente gigante aprovechándose de nuestro gusto de los humanos por el misterio y por experimentar un miedo, por decirlo de alguna manera. Eso es como la influencia de los medios. Pero también hay un tema
tema, y es que dentro del objeto maldito subyacen muchas creencias supersticiosas que están definidas por modelos de poder, por escalas de poder para hacer control social. Muchas veces estos objetos malditos reflejan creencias y temores colectivos de una sociedad. Los diamantes, los zafiros, los jades tienen unos miedos específicos de la nobleza. Ojalá alguno de los cobayos que nos escuche diga, no, yo tengo 3 piedras de esas de 45 quilates en mi casa, genial, Y pero un diamante la negro y un diamante rosa Fíjate. de pisapapel. pero los pobres mortales no tenemos esas angustias y esos miedos. Sin embargo, en todos los aspectos culturales, estos objetos son vehículos de energías, de influencias sobrenaturales que no podemos conocer, que no podemos tocar. Se les asigna esta carga simbólica para justificar fenómenos negativos como la mala suerte, la enfermedad, la muerte, que es lo que realmente nos preocupa. Desde la psicología social le han metido mucho el diente a este tema. Y entonces hay como 3 puntos claves. Primero, el objeto maldito como forma de proyectar o transferir la culpa o la responsabilidad por eventos negativos. Si usted hace algo malo alrededor a un objeto, usted puede ser considerado el responsable de esos males que le llegan. Además, si usted cree que esa maldición existe, va a reforzar esas normas de comportamiento social porque el objeto maldito muchas veces es asociado con la transgresión o el pecado. O sea, hay una culpa transferida. Usted hizo algo que no debe hacer con el objeto y el objeto le genera una maldición que usted se cree. El miedo al maleficio surge de la máscara de Tutankamón y es un sesgo de maldición autoimpuesta. Es un fenómeno psicológico en el que las personas creen que están bajo el poder de la maldición y eso te empieza a generar efectos negativos en su vida. Pasa algo en la vida, usted se vio, me caí porque estaba maldito. Entre más razonas un miedo, menos chance tienes de encontrarle una salida. Por lo tanto, lo único que te queda es lo sobrenatural y ahí lo sobrenatural coge más fuerza. Por favor, repasen el capítulo de las canciones de cuna y el miedo al cuco. ¿Qué pasa en este fenómeno del miedo al maleficio? Primero, la sugestión, fenómeno psicológico en el cual una persona es influenciada por una idea, por una creencia, por un planteamiento que modifica su comportamiento o la manera en que percibe la realidad. Como quien dice, si alguien va a creer que tiene una maldición, esa creencia logra generar una serie de efectos negativos en su vida. Esto puede entenderse desde el sesgo de la profecía autocumplida, pero también del efecto nocebo. Es un efecto opuesto al placebo. El nocebo ocurre cuando las expectativas negativas causan efectos adversos en la salud o en el bienestar de la persona. Vamos con 2. El miedo al maleficio, basado en la sugestión, en el nocebo y también en la ansiedad anticipatoria. Si una persona teme a una maldición, puede desarrollar una ansiedad persistente por lo que piensan que va a ocurrir. No necesariamente le van a ocurrir las desgracias, pero sí va a afectar su salud mental y física, y eso hace pues que hagan conexiones erróneas entre eventos que no están relacionados. Tener una mala racha en la vida que todos le hemos tenido con la idea pues de estar maldito. La cosa funciona porque es que nos fascina saber del tema, porque no lo podemos explicar, porque no lo podemos razonar, porque hay cosas que de verdad no tienen explicación todavía desde los mecanismos que tenemos, desde las ideas que tenemos. Es una manera de darle sentido al caos, a lo que desconocemos y a los miedos que todos tenemos. Los objetos malditos son malditos porque culturalmente hemos dicho que están malditos. No hay ningún estudio juicioso que identifique las variables. Sin embargo, voy a seguir en mi investigación porque hay mucha cosa sobre el tema de los objetos malditos y hay chorro mil objetos malditos que han sido señalados, investigados, que corren libremente por la pradera de las creencias de las personas. Les recomiendo 2 libritos sobre este tema. Uno está en inglés, tiene un muy buen resumen de estos objetos que se llama Curious Objects, Strange but True Stories of the World's Most Infamous Items, Objetos Malditos, historias verdaderas de los objetos malditos más famosos. Yo lo alcancé a traducir como maldita cosa que está infestada. Y no me toque, porque grito. Y el otro es un libro de una autora que conocí este año, que de verdad se la recontra recomiendo. Yo no la conocía, Mariana Enríquez, argentina, maestra de la novela psicológica, novelas de terror, y tiene un libro que me parece muy interesante. Esta mujer se va por los cementerios del mundo y empieza a buscarse las historias, las leyendas y los objetos. Hay muchas criptas, esculturas que están asociadas como malditas. Ella hace un recorrido como por unos 15, 20 cementerios del mundo. Está escrito de una manera muy querida y es un libro recortito muy querido. Se llama Alguien camina sobre tu tumba. Maldita sea, esos son mis objetos, cuacho. Súper cool porque como tú anticipabas, esto genera un montón de pasiones. Esto no va a lo racional, esto va a lo pasional. Los que buscamos intencionalmente como esa respuesta, los que le huyen como si estuviera maldito el tema. Es un viaje por la psique humana. Lo que acabas de hacer es el prefacio a ese viaje absurdo, porque es la psique humana. Si hiciéramos así el estudio juicioso y te dedicaras y pudiéramos subsidiarte para que te dediques a esto, yo creo que te salen unos 50 capítulos de todas las Es cosas vastísimo. malditas, historias, mitos. Voy a lanzar algunos caballitos. Cuando una vaca se muere, ¿sigue siendo vaca? Es una vaca muerta. ¿Es una vaca? ¿O la categoría vaca muerta la saca de la categoría vaca y deja de ser un ser vivo para hacer otra cosa? Uy, qué pregunta tan Es densa. duro. Voy a elaborar aquí en voz alta. Si la vaca dejara de ser vaca cuando se muere, significaría que los humanos también dejaríamos de ser humanos. Sí. Y hay todo un constructo cultural, político, social que dice que nuestros restos siguen siendo
siendo humanos y por lo tanto también son sensibles de dignidad, pues yo diría sí, la vaca sigue siendo vaca, porque Ok. tiene una dignidad de ser vivo. Segundo escenario, cuando dejamos de existir, entramos a ser materia, que esa materia sigue teniendo unos vínculos culturales, sociales con otros que lo cuidaron en vida. El escenario más cómodo es decir, los humanos y la vaca no. Ok. Pero no estoy tan de acuerdo con eso. El objeto que debería nombrar no sabía si llamarle objeto. Hay una neomaldición y es el hombre de hielo Otzi. Murió hace 5000 años. Entraría como en esa categoría de momias malditas. Y mi duda es si la momia es un objeto maldito, porque no sé si es un objeto. Por eso te preguntaba para saber cómo lo planteaba. Otzi, siendo un humano muerto hace 5500 años, aparentemente por una batalla que tuvo con otro guerrero, estaba bordeando los 30 años, ya era un anciano en su época, queda en un sitio de permafrost y que ha conservado y se momifica, que desde que lo encontraron se ha asociado a muertes extrañas, a problemas. Hay gente muy curiosa en esto y que se ha metido mucho en estos temas. Dice que si hay una maldición a la que le podrían llegar a temer y que no la explica, es la de Otzi. Hay muertes en carro, hay muertes absurdas, hay desapariciones, sobre todo ligadas al irrespeto a Otzi, a su cuerpo. Aparentemente Otzi sí tendría una dignidad que hace respetar aún 5500 años después de haber muerto. Es el tabú por excelencia, lo sagrado que se debe evitar. Menos mal lo dijiste porque lo tenía pendiente. Algo debe haber ahí, no necesariamente la maldición ni lo demás, pero o hay de unos pronto simbolismos. sí, o no se sabe, O de pero pronto que sí. algo hay, porque si no, no Bueno, estaría, que los ya lo cobayos tenemos nos cuenten si tienen objetos malditos y cómo les ha Y ido. curiosé en ese Otzi. Si bien se ha detectado que los Warren eran un fraude, no necesariamente todo era un fraude. ¿Qué tan intencional empezó a hacer ese fraude? ¿Fue una pequeña mentira que se fue creciendo? No lo sé. Mi cosmovisión se basa en un dogma católico cristiano y en ese dogma, cuando hay un objeto que se ha relacionado con una posesión demoníaca, no se le llama posesión, se habla de infestación. Y las personas que se encargan de las infestaciones y de las posesiones se les llama exorcistas. Hasta donde yo tengo entendido, solo la Iglesia Católica en Occidente tiene exorcistas. Y cuando hay temas de posesión y de infestación, llaman al exorcista católico. Es una marca, llamémoslo así, de la casa. Eso no es del todo cierto. El cristianismo de la corriente protestante también hace unos rituales encabezados por cada uno de los pastores de estas iglesias, aunque los rituales no están tan estructurados ni son tan precisos como la iglesia católica. La religión judía tiene un ritual que se llama Dubukim para la expulsión de los demonios. La religión islámica trata de expulsar a los Dijin, que son algo similar a los demonios, con una ceremonia llamada el Rugash. El hinduismo, el budaísmo, la santería, el vudú, el candomblé, el ubanda y el chamanismo también hacen rituales para la expulsión o rechazo a los demonios. Un actor alemán de apellido Schreck, pero se escribe diferente al ogro. Fue el que personificó a Nosferatu por allá a principios del siglo XX, es decir, hace 100 años fácilmente. Este Nosferatu era el vampiro pálido, uñas largas, de oreja puntiaguda, dentadura medio afiladita. No eran no los el que brillan a la dandy, luz del sol. ni el dandy super guau que se acuesta con todas y a todas las enamora. No, es el que vive en una cueva y se le Era. nota porque no le ha dado el sol ni por las curvas. Lo que se rumoraba es que este señor era un vampiro. Que beba sangre no lo hace vampiro. Los mosquitos también lo hacen. Javier Rubiano alguna vez dijo, miren, yo en estas cosas no creo, no es algo que esté en mi cosmovisión, muy respetuoso de la vaina, pero no me voy a ir a parar en la mitad de Puerto Príncipe a decir, a ver, brujas y demonios, háganme algo si de verdad existen, porque no soy Obvio. idiota. Un saludo a todos los practicantes y seguidores del vudú, igual que Fabio Rubiano, yo tampoco creo, pero no me voy a parar en la mitad de Puerto Príncipe Ok. a retar lo que no conozco. Hay un mito en el fútbol de un jugador en algún momento que cada vez que hacía un gol se moría un famoso. Me quedaría con una recomendación basado en mi cosmovisión. No, pero no vamos a leer la Biblia, cobayo. Casi. Es un libro que se llama Summa Daemoniaca. El título es latín, pero el libro no está en latín, del padre José Antonio Fortea. Él es un exorcista bastante famoso y explica lo que se conocía hasta ese momento de la demonología. Eso que nadie se ha puesto como a estudiarlo. Yo creo que sí hay intentos. Lo que pasa es que parten de puntos dogmáticos como el catolicismo. A tal punto que yo siempre había tenido un problema en mi creencia, en mi religión, con los demonios, porque yo no podía concebir un bien absoluto que fuera todo acto y potencia en bien, pero no en mal, porque se me hacía un imposible fáctico. Pero este libro explica cómo es que el mal sí puede existir siendo solo mal, y eso es el demonio, y sus séquitos y demás demonitos menores puedan existir y demás. Es un tratado bien bonito, bien interesante, bien lúdico. Yo diría que efectivamente hay maldiciones en todo lado. En el objeto cultural que yo tengo deben haber algunas. No conozco, estuve pensando y no se me ocurre un objeto maldito ligado a mi objeto cultural. Pues lo maldecimos. Si no tiene su maldición, aquí se Sí, le da. sí, sí. Aquí se le pone. Te voy a dar 3 niveles de adivinanza. El nivel
nivel máster, a ver si la coges, un nivel promedio y un nivel fácil, ahí sí ya, nivel máster. Tiene un poco que ver con el capítulo de las canecas y los residuos, con el capítulo de Olvidado Rey Gudu y con el capítulo de las fobias, pero se relaciona directamente con los capítulos del ají, de las bebidas alcohólicas y con un tipo específico de laberinto. Uy, mucha. ¿Qué será la arquitectura? Es un estudio, pero no es la arquitectura, pero vamos muy bien. El urbanismo, Ahí te alejaste un poquito. los parques, Que las ver con los plazas de ajís. mercado. Esas sí tienen que ver con los ajís, muy bien, pero no. Dame la estándar porque hasta ahí Listo, llegué. la estándar. Es la base de un juego que los dos jugamos en Facebook por allá en el año 2009 cuando tú tenías redes sociales. Ay, las granjas. Te daban un espacio para trabajar y entre más vecinos tenías, más grande era tu espacio y más recursos obtenías. Y tenías que volver cada cierto tiempo para vigilar lo que has trabajado o si no, tu trabajo se echaba a perder. ¿Qué Las jugábamos? granjitas. A las granjitas en Farmville, muy bien. Y la base de Farmville, ¿qué era? Es el modelo capitalista, el 100 modelos de producción, acumulación, ¿Acumulación de qué? ¿Cuál era el insumo bruto? tierra, ¿Y qué le echabas a la tierra? semillas, ¿Y cómo se llama ese trabajar las semillas en la tierra? agricultura. La agricultura es el objeto cultural. Pero le podemos echar maldiciones, Coballo. Deben haber granjas malditas, estoy seguro, es que no las conocemos. Súper, muy bien, Coballes. Sí, debe haber una granja maldita, un asadón maldito, un buey maldito, no sé, algo debe haber, si están relacionadas. La granja conocida como la Isla del Santo, según la leyenda, está ubicada en Rivadavia, en la provincia de Ourense, Galicia. Se dice que está maldita y que en luna llena se oyen inexplicables lamentos. Muchos vecinos reportan que pierden sus animales al pasar cerca o directamente al entrar en esta granja. Tienen un pozo maldito que muestra el futuro, pero llena de desgracias a quien lo ve antes de cumplir ese destino. Y hay diversos reportes de espectros que la habitan. Además, posee un arado de hierro negro maldito que hace que la tierra en que se usa la vuelva estéril. Se enferman a todos los que lo tocan y este arado se ha ligado a incendios. Además, se dice que hay espectros que advierten o prohíben que se use esta herramienta. ¿Ven? Estos son objetos malditos que tienen que ver con la agricultura, así que yo sí logré relacionar los dos temas. Y la fácil definición de agricultura según la RAE, conjunto de técnicas y conocimientos que se relacionan con el cultivo de la tierra. La etimología de la palabra viene del latín agri, arte de cultivar el campo, y culturas, que viene del verbo colere, que es tanto cultivar como habitar. Aparece hace unos 12.000 años, haciéndolo otro objeto cultural neolítico. Con la agricultura, el ser humano pudo asentarse en zonas de forma casi permanente. La agricultura se desarrolla por el uso de herramientas, que a la vez fomenta el desarrollo de dichas tecnologías. La agricultura necesitaba herramientas y las herramientas desarrollaban la agricultura y así sucesivamente iban avanzando las dos como en muy paralelo. Hay varias hipótesis de aparición de la agricultura, pero me quedé con unas poquitas. Una crisis alimentaria porque ya había mucha gente. Imagínate en el Neolítico hace 12.000 años que éramos muchísimos menos y ya éramos una plaga. Entonces se empezaron a ingeniar cómo poder conseguir más alimento y uno de esos era tenerlo a la mano en el patio de atrás. Otra teoría es el cambio climático y por tanto menos recursos disponibles de caza y recolección. Lo que sí se sabe, más allá de la hipótesis que sea cierta de estas dos que traje, otras tantas que hay, es que pudieron hacer el cambio de lo que era ser cazadores, recolectores, pescadores, a ser ya agricultores. Ahora, las teorías no son excluyentes. Podemos ser una plaga y además un cambio climático y además una mejora en la capacidad cerebral y todas las que quieran mezclar. Sencillamente hay un momento en el cual el ser humano dice, ok, paro aquí como en Farmville. Este es mi espacio y voy a empezar a echar semillitas y a tener una vaquita a ver cómo me va. Aparentemente se habría difundido desde el cercano oriente, la actual Arabia, Turquía, Kuwait, etcétera, por migraciones poblacionales de los sujetos con semillas de animales, que los arqueólogos llaman el paquete neolítico. ¿Y de qué consta el paquete neolítico? De hachas pulidas, hoces, cerámicas y molinos. Estos indicadores de que es de esa época porque era lo que era la tecnología de punta de moda y necesaria en ese momento. ¿Qué pasa con la agricultura? Pues que nos introdujo el mundo de la leche y los cereales. Eso acorta la lactancia, permite a la hembra ser más rápidamente activa, productiva y volver a la práctica social. Y ahí es que empiezan los problemas. Que algo suceda al mismo tiempo no significa que uno sea causa necesariamente de la otra, eso habría que demostrarlo. Pero resulta que tan pronto empezamos con la agricultura, empezaron otro tipo de problemas. Se disparó la mortalidad infantil. Nos ganamos las caries e infecciones corporales y eso empujó a los seres humanos también a conocer mejor los efectos de las plantas y el propio cuerpo. Calculen ustedes lo que es entender cómo funciona el cuerpo sin entender siquiera que tenemos unas bacterias por adentro. Hacemos un salto gigante y ahora hablemos un poquito del contexto colombiano y voy a saltar hasta los años 80, hasta 1980 y demás. Colombia era eminentemente agrícola. Café, flores,
coca, cacao, papaya, yuca, marihuana, caña de azúcar, todo lo daba la tierrita. Resulta que pasamos por un presidente que consideró muy inteligente darle rienda suelta a esa ruralidad en un entorno de apertura económica para poder competir con productos subsidiados de manufactura industrial, e inundarnos de las ofertas importadas que rápidamente depredaron el mercado nacional, exportando muchísimo menos de lo que se esperaba, en condiciones desventajosas de aranceles, de almacenamiento, de desplazamiento, de todo, cosa que todos sabíamos menos ese presidente. Hasta la fecha, el café colombiano ya no es el mejor y cada vez hay más países que exportan más café que Colombia, es decir, estamos perdiendo tanto en cantidad como en calidad. También se apostó por producir más caña de azúcar, pero para obtener etanol. Pero resulta que ese etanol no tiene mucha salida porque tiene un alto costo de producción en comparación a todos los demás que producen etanol, entonces fue una jugada que no sirvió demasiado. Actualmente se importa café y la producción y exportación de flores afrontó diversas crisis recurrentes. Hay una clara tendencia a la baja en la exportación de flores. Se está aumentando la concentración de tierra en pocas manos. Lo más triste es que no tienen la tierra para producir, sino para monopolizar y subir los precios. ¿Qué significa eso? Escasez, especulación, monopolios y otro montón de vicios que nos afectan. Actualmente el sector agropecuario, no encontré datos solo de agricultura porque es que estamos muy mal. El sector agropecuario representa el 9.8% de la economía colombiana y aporta el 9% del Producto Interno Bruto. En este año 2024 esta actividad comercial ha crecido. Se ha avanzado en la restitución de tierras y las exportaciones han subido. Se enfrenta a una baja de precios mundial, a una producción muy costosa todavía, a un aumento en las importaciones hacia Colombia, a una incertidumbre en el orden público colombiano, al desplazamiento de campesinos que se sigue dando, a condiciones generales no competitivas que van desde la calidad de los suelos hasta la forma de producir cualquier tipo de alimento a partir de lo agrícola. Ahora vamos con la agricultura industrial, que era para acabar con el hambre en el mundo, pero la cooptó mi amigo el capitalismo y ahora se usa para acumular dinero. Está pensada para producir lo más con lo menos, emitiendo un montón de gases de efecto invernadero, contaminando aire y agua, destruyendo vida silvestre, y se calcula que en el mundo genera costos anuales de $3 billones. ¿Porque algo puede ser rentable generando costos anuales de $3 billones? Muy fácil, porque la ganancia es privada y el costo lo pagamos todos. Esto ha implicado deforestar y acabar vida silvestre. Acaba con elementos que funcionan de amortiguadores naturales contra los virus silvestres. El cuento de que un murcielaguito hecho sopa nos mandó una pandemia es la punta del iceberg. El cuento es que ya no nos podemos proteger contra todas esas cosas que siempre han existido en el ambiente. Se fomenta la resistencia a los antibióticos y a los antimicrobianos con estas formas de agricultura industrial. Se utilizan grandes volúmenes de fertilizantes artificiales y pesticidas que afectan incluso el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Se afecta la reproducción, aumenta el cáncer, causa patrones anormales de crecimiento, no solo de los humanos. Todo esto se vierte en los ecosistemas acuáticos de todo el mundo y así afecta a los animales, plantas y demás ecosistemas que, aun cuando estén lejanos o no estén directamente relacionados, los nitratos son el contaminante químico más común en la agricultura y se asocia a muertes perinatales. La oferta en frutas y verduras es insuficiente porque se prioriza el cultivo del pienso para animales de granja, los biocombustibles y los ingredientes industriales, es decir, la comida ya no es lo importante. Además, se utiliza un proceso que se llama el Haber-Bosch. Usa altas temperaturas y presiones para obtener nitrógeno del aire, mezclarlo con hidrógeno y producir el amoníaco, reemplazando procesos de fertilización natural que utilizaban el sol, suelos microbióticos sanos, rotación de cultivos, pero no, ¿para qué vamos a hacer eso si es más rápido utilizar el proceso Haber-Bosch? Hay evidencias de enfermedades crónico-degenerativas ligadas a la aparición de la agricultura. Desde que el ser humano hace 12.000 años en el Neolítico lo hizo, empezó a aumentar la artritis, la osteoartritis, la diabetes tipo 2, la arteriosclerosis, afecciones cardíacas, obesidad, osteoporosis, anemia, enfermedad celíaca y un larguísimo etcétera. Hay impactos en ríos y fuentes hídricas intervenidas para poder regar los grandes latifundios. Se redujo drásticamente la variedad de organismos consumidos tan pronto apareció la agricultura. El ser humano dejó de consumir 1.000 productos y ahora consume 30. Se redujo el promedio de vida en 5 años tan pronto apareció la agricultura en el Neolítico y la estructura promedio bajó de 15 a 20 centímetros en promedio. Panorama como para contrarrestar un poquito esto. Se han propuesto nuevas técnicas como el control biológico, utilizar mecanismos que ya existen en los ecosistemas para controlar aquello que puede afectar a nuestras plantas como las plagas y demás. La acuaponía, que es como la hermana grande de la hidroponía. Los sistemas hidropónicos se centran en el crecimiento de las plantas en el agua, mientras que los sistemas acuapónicos intentan lograr un equilibrio saludable entre plantas y peces. La acuaponía toma el camino más natural
mientras que muchos sistemas hidropónicos confían en la simplicidad. Y la aeroponía, que es poder cultivar en espacios que tengan neblina. Se utilizan ahora GPS para precisar las necesidades de las plantas, qué planticas las están atacando, los cuadrantes exactos, el riego inteligente que mide la humedad y las necesidades de sustratos minerales para poder darle exactamente lo que necesita cuando lo necesita. Las cosechas láser para poder cortar y afectar lo menos a la planta al recoger en la cosecha. La curiosidad aquí es el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, conocida como la Cámara Global de Semillas. Queda en el archipiélago noruego de Svalbard. Es un almacén subterráneo de hormigón de más de 1.000 metros cuadrados, que sería el depósito de semillas más grande del mundo. Se inauguró en 2008 como reserva de biodiversidad mundial de cultivos y está previsto para eventuales catástrofes y hambrunas mundiales. Ya se usó alguna vez en 2015, en la guerra en Siria, se devastó un instituto de investigación que tenía 148.000 semillas adaptadas a zonas áridas, pero el 80% de estas semillas tenían duplicados en Svalbard. Este Banco Mundial lo construye Noruega por $9 millones, por lo tanto Noruega es quien lo administra. Actualmente tiene más de 1 millón de muestras. En el mundo hay unos 1.700 bancos de semillas. Lo que pretenden estos bancos de semillas es conservar ejemplares de especies vegetales para su intercambio y uso sostenible. Y algunos, entre los que no está el de Svalbard, permiten el acceso a investigadores para experimentar. En Colombia tenemos bancos de semillas en Palmira y en Bogotá. En Bogotá hay unos 4 o 5, pero el de Palmira es más grande y tiene la reserva más grande de yucas, papas y otros tubérculos. La teoría conspirativa que nunca falta es que Bill Gates, Elon Musk y otras personitas del mismo talante están acaparando las tierras cultivables para poder controlar el mercado alimenticio. Incluso hay datos de la edad promedio de los agricultores que poseen la tierra. No encontré Colombia, pero no debe distar mucho. La edad promedio está entre los 60 y 65 años. Tienen pocos hijos o ningún hijo. Y los pocos hijos que tienen no están interesados en continuar en la actividad de la familia, no les interesan labores de campo. Tú sabes que el imago social es que el doctor es mucho más que el campesino, que el trabajo en una oficina es más prestigioso que el trabajo con un asadón. Visto todo ese panorama, yo creo que la cosa es de equilibrio. Considero que la agricultura ha hecho tanto mal como bien, y todo eso tiene sus impactos negativos. Yo quería hacer un poquito hincapié en ellos, no porque piense que la agricultura sea mala per se, sino que siempre nos han vendido el lado bonito. A veces es importante sentarnos a pensar qué agencia, qué interés hay detrás de cada decisión que estamos tomando, y esa priorización de cultivar para cosas industriales más que para alimento, creo que dice mucho de lo que nos espera a los seres humanos. Hace 12.000 años se inició la agricultura y se desconocía su impacto. Ahora se hace de manera desmedida y hay muchas más consecuencias. Desde mi atrevido punto de vista, entre neófito e ignorante, yo creo que el punto medio viene siendo como Farmville. Todo lo sembraba y cosechaba uno mismo. Uno veía cuántas vaquitas tenía, cuántas cosechas hacía, qué tipo de cosechas, cuándo rotaba. Tenían, para mi gusto, un límite muy particular, y es el límite de cada uno. Cuando hacemos una agricultura pensada en captar la mayor cantidad de dinero con la menor responsabilidad posible, depredadora total, el límite no soy yo, el límite es lo que el planeta me pueda dar a mí en tanto yo gane. Si empieza cada uno a cosechar sus cosas en unos años bastante larguitos, incluso recuperaremos variaciones o empezarán a haber mutaciones que hacen variedades nuevas de alimentos. Mi recomendación literaria entonces es Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, su autobiografía, pero leído de manera crítica, porque Neruda es bastante controversial. A mí me encanta su obra, pero Neruda es un tipo muy complicado, e incluso en su propio libro, unas reseñas por las cuales Ricardo Elías Neftalí Reyes Basoalto, conocido como Pablo Neruda, no era un ejemplo de buena persona. Dicho esa objeción, a mí se me quedó una solución al hambre que se proponía ahí: sembrar papas, porque cada papa que siembras da por lo menos 4 papas más. Yo sé que es una sugerencia así de loca como la mía desde Farmville, totalmente neófita, totalmente ingenua. Era cuestión de ponerse a sembrar tantas papas como hubiera gente en el mundo, y con eso al cosechar tendríamos 4 papas por lo menos para cada persona, y el hambre dejaría de ser un problema. Esa sería mi recomendación y el cierre de mi objeto cultural del día de hoy, Coballito. No, la pucha, salí muy triste. Tremendo objeto cultural, conocimiento, tecnología, personas, desarrollo económico, que efectivamente se permeó súper mal con el capitalismo. Yo solo podía leer en este cuento de Tolstoy: ¿cuánta tierra necesita un hombre? Si todos vamos como Farmville y tenemos nuestros 16 cuadritos para cultivar fresas, tomates, lechugas y 2 vaquitas, bien. La agricultura envuelve la gran pregunta: ¿la tierra para qué? ¿Y la tierra para quién? Entonces yo pensaba el problema de las semillas, los monocultivos, el desplazamiento, y no solamente el desplazamiento de comunidades humanas, sino el desplazamiento animal. Para mí la agricultura es una tecnología que demuestra el paso del hombre por este planeta más que cualquier otro, porque sí o sí todos tienen que comer, pero también ha sido la tecnología con la que ha sido posible el capitalismo y el debacle en el que estamos. ¿Quiénes tienen la cosa medianamente claro? Como siempre, las comunidades indígenas. Hay que volver a lo natural, a lo eficiente que va en equilibrio con el ecosistema. Muchas comunidades indígenas con el tema del reemplazo del cultivo de la coca, que yo diría sigan cultivando coca, porque es que si es lo que se da y le podemos sacar otros beneficios. El problema es de los gringos que quieren hacer de eso cocaína, pero la coca tiene un mundo de usos y es una planta sagrada. Entonces usted siga cultivando coca y nosotros se la compramos al precio de lo que vale, no para hacer cocaína. ¿Por dónde se empieza? Por algo que leí alguna vez en un encuentro de ambientalistas, y es: si usted
usted quiere ser rebelde y revolucionario, siembre árboles, donde pueda, todo lo que pueda, con lo que tenga, con semillas nativas. Empezar a botarle corriente a los pequeños cultivos para autoabastecerse. Acá hay muchos proyectos en Colombia que están fundamentadas en el modelo de la granja sostenible, un pequeño ecosistema en el que todo convive en un equilibrio y donde la misma naturaleza organiza lo que debe funcionar. Se hacen trabajos de formación para los consumidores, para los productores, ecoturismo. En temas de sostenibilidad económica pues la tienen muy jodida. Como vivimos en el mundo del corto plazo, pues esos proyectos terminan teniendo impacto en mucho tiempo y mientras tanto, ¿cómo le hacen el aguante para la supervivencia? Y hay que hacer la lucha de hacer nuestros propios minicultivos de lo que sea. En este apartamento hay mal contadas unas 120 plantas, cuidando nuestro espacio vital, limpiando nuestro área con el ánimo de que en algún momento pudiéramos hacer nuestra propia huerta. Y una huerta es lo más revolucionario antisistema que hay, porque es que tú no comes de lo que se te antoja, tú comes de lo que hay. La otra, y es comprar local. Es mejor comprarle a un campesino que solo se desplaza 20, 30 kilómetros a estar comprando papas de Bélgica o verduras de Polonia. Y hay muchas propuestas también de restaurantes. Tú debes haber visto en Bogotá, por ejemplo, esto de la revolución de la cuchara. Sí. La Revolución de la Cuchara es un restaurante vegano en Bogotá que se inscribe en un movimiento mundial llamado de la misma manera, el cual propone mejorar el mundo mediante el consumo responsable de alimentos y el buen trato a los animales. O las ollas comunitarias en algunas de las universidades públicas, porque la única manera de hacerle resistencia a esto es a través de generar comunidad. Hay más chance de hacerle resistencia y hacerle oposición a esa multinacional que sola pues está desplazando, generando cultivos, secando la tierra para vendernos cosas y comida que no necesitamos. Y malnutrirnos. Yo salí como apachurrada porque ahí sí como que la capacidad de acción es mínima. Hacer mi mini resistencia no va a cambiar el mundo, pero por lo menos no vamos a dar la patada final como tú decías, para que la cosa se termine de ir al diablo. Creo que también hay una oportunidad interesante con todos estos colegios alternativos que han venido surgiendo en la última década, donde a los niños desde chiquitines también les enseñan el tema de la producción, del cultivo, de que tenga usted su mata de fresas al menos en su casa. De entender cómo llega lo que comes a tu plato, te da Exacto. mágicamente. Y que incluye el Todo tema lo de que los implica. animales también. En mi dictadura, la gente solo se podrá comer la carne que sea capaz de matar. Por lo tanto, muchos, yo incluida, seremos vegetarianos. Y también pensaba en la figura de los campesinos, como tú lo mencionabas. Aquí se acaba de hundir una reforma que por lo menos decía que el campesino se le tenía que pagar un mínimo. Y después dicen, no, es que el campo se está quedando solo. Pues, ¿cómo no se va a quedar solo si los desplazan, si les quitan la tierra? Y si además, cuando usted está arrendado para el gran terrateniente, le pagan la tercera parte de lo que le pagan a un mínimo en una persona en la ciudad. En el oficio del agricultor están evidentes, del agricultor, no del hacendado, del agricultor están muchas de las infamias y de las canalladas de este modelo desigual en el que vivimos. También pensaba en el papel de la mujer campesina como emprendedora. Muchos modelos de desarrollo económico local, regional que se están dando, están saliendo a partir de mujeres emprendedoras campesinas. Pero acuérdate Entonces, que yo pero le puse lo feo, ¿no? O sea, tiene cosas muy bonitas, tiene etcétera. entonces es una invitación a que sembremos árboles, a comprar local. A pensarse todo, hasta la comida. Fíjate que sí hay una profunda relación entre mi objeto y el tuyo, y es que la agricultura está llena de maldiciones por todo lado. Casi que es un objeto maldito, o sea, más bien como que tiene pequeños espacios en los que no está maldito. Sea ese entonces el espacio de invitación a que nos volvamos los talismanes de recuperar las partes buenas de la agricultura. Y mi recomendación para tu objetivo es ese: ¿cuánta tierra necesita un hombre de León Tolstoy? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ya hicimos un viaje por las tristezas agrícolas, pero también por los miedos a objetos, objetos malditos. Momento propicio es este último capítulo para darle las infinitas gracias a todos. Qué Algunos lindo más que nos esporádicos que otros más seguido, pero pues cada uno Sí, poniendo, sí. como en la agricultura, cada uno poniendo su esfuercito en lo que puede. Esto es voluntario, entonces recibimos muy bien todos sus comentarios, su fidelidad al escucharnos y todas esas cositas que, bueno, nos hacen motivar y pensar que puede haber una segunda temporada, porque pues aquí cortaríamos la primera temporada. Hemos llegado al episodio 23, 22 más el 0. 22 más Es que cero. aquí el 0 sí tiene valor. Muchísimas gracias, de verdad, a ti, Coballito, que te modelaste el primer esquema de esta cosa y me dijiste, ven, y toda esa basura que hablamos, ¿por qué no la hablamos juntos Que y no nos la grabamos? capitalizamos. Muchísimas gracias, ha sido un proyecto muy simpático, nos ha tomado pues tarea. Si bien es una conversación de las que teníamos antes, pues sí tocaría preparar con una o dos cositas para no llegar solamente a improvisar. Sí, sí, sí. El ingenio y la capacidad reactiva también tiene un límite. Sí, claro. Entonces, si yo me sumo a los agradecimientos de mi cobayo, nos alegra un montón pues que esta comunidad de 2 cobayos crezca a muchos cobayos, que nos escuchen, que nos comenten. A mí me da mucha alegría sobre
sobre todo cuando las personas que me conocen dicen, oiga, la estuve escuchando, oiga, qué gente divertida, uy, su amigo es un ñoño, uy, yo no había pensado tal Uy, cosa. ese tema me gustó. Uy, ese me hizo pensar. Ese- Uy, de todo. Ay, Uy, sí, qué sí, sí. asco lo que dijeron tal día. Y entonces lo que siempre les pregunto es yo, pero ¿les gustó? Sí, sí, entretenidísimo. Esa es nuestra apuesta. Sí, Que sí, vengan y se entretengan un rato, que si no este no es un podcast educativo, por favor, no aprendan nada de lo que decimos Es de aquí. emociones, es de emociones, de sentir cositas. Sentir asco, sentir miedo, sentir risa, sentir odio, no sé, sentir. Para mí esto es de sentir. Y yo me siento bien. Entonces, ha sido un ejercicio muy bonito. Entonces, por favor, tengan presente que este año hasta aquí vamos, Cualquier pero natilla, buñuelo y esperamos. demás lo esperamos el Sí, otro año en total, decimos febrero. Volvemos en natillas, febrero, buñuelos. recuerden, volvemos Carlos en sí es muy febrero. navideño, yo soy más Sí, bien Grinch, pero siempre hay oportunidades para comer natillas y buñuelos, entonces aquí los recibimos. Esperamos arrancar los idealmente, sí. primeros días de febrero. Tienen que escuchar la segunda temporada porque hay 3 deudas. Yo les debo la segunda parte de los sombreros, de las bebidas alcohólicas y de los objetos malditos. Los que estén escuchando este capítulo y no hayan escuchado los anteriores, pues ya saben que tienen que escuchar fijo esos dos para Poder prepararse seguir el para hilo. el año entrante. Ya que yo alcancé a pagar una deuda, que fue tomar unas sugerencias que nos hizo algún coballito y trajimos esos objetos culturales a petición de él, invitarlos a que sigan pidiéndolos, algún día saldrán, pues eso es parte como de la comunidad que formamos, donde todos aportamos y pues unirme a la recomendación de mi cobayo. No es tanto que nosotros seamos los que nos la sabemos todos, nos equivocamos y nos han corregido, en los comentarios nos han corregido y todo y está bien, porque esto es un diálogo y en un diálogo no se trata de convencer a los demás, sino de pasarla bien, de traer temitas interesantes y creo que lo hemos logrado. Entonces, muchísimas gracias a todos, al coballito virtual que nos acompaña desde un Ay, principio. sí, ese que nos saca la ignorancia también. Sí, también. Y claro, a todos nuestros coballitos, terceros coballitos que nos oyen, muchísimas gracias. Pórtense juiciosos y juiciosas y nos escuchamos el año entrante. De veras, Eso. mil gracias por darnos ese tiempo, por escucharnos y muchas Cualquier gracias. cosita. Nos solemos en la siguiente. Chao, chao, caballito, muchísimas gracias. Poderosa la charla de hoy. Vamos a procesar esta información y a recordar que este es el último estreno del año. Ahora nos encuentran en Castbox, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y también en los Good Pods. Gracias por hacer especial este 2024 y nos vemos en ese prometedor 2025. Cuídense todas y todos. Chau. Salud del caballito virtual.